Como lo mencionamos anteriormente, existe una transición entre los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos y el capítulo 13. El autor es el mismo, Lucas. Y tú puedes corroborar la exquisitez de su narrativa porque Lucas, a partir del capítulo 13, se mete en la acción. Lucas no dice Pablo fue, Pablo vino, Bernabé estuvo, sino que Lucas se incluye dentro de la narrativa diciendo estuvimos, fuimos, vinimos, salimos. De tal manera que Lucas nos da a entender que él participó dentro de la acción que está narrando. Por lo tanto, lo que tenemos frente a nosotros a partir del capítulo 13 no son los cuentos o las narrativas de terceras personas, sino el testimonio de primera mano de alguien que participó en este recorrido. Y es maravilloso. Es interesante porque en esta narrativa ya no volvemos a encontrar al apóstol Pedro. De hecho, solamente lo vamos a encontrar en el capítulo 15, versículo 7, y es la última vez que Lucas menciona al apóstol Pedro en todo el libro de los Hechos. Si tú te preguntas, ¿de dónde salieron las epístolas de Gálatas, de Efesios, de Colosenses, de Tesalonicenses, de Filemón? ¿De dónde salieron esas epístolas que están en el Nuevo Testamento? A través de este recorrido, tú vas a saber cómo fueron fundadas esas iglesias. De tal manera que ahora la comprensión del Nuevo Testamento va a tener más sentido para ti. Porque antes tú no sabías quiénes eran la iglesia de Gálatas. Tú no sabías quiénes eran la iglesia de Corinto. Ahora, cuando vayas acompañando a Pablo en los recorridos que él va a ir haciendo, tú vas a darte cuenta cuando Pablo fundó una iglesia en Corinto y luego le escribió una carta. Tú vas a conocer cuando Pablo llegó a la región de Galacia y luego le escribe una carta a los Gálatas. Tú vas a conocer la carta que escribió a los de Tesalónica, porque era una ciudad en donde Pablo llegó a predicar el evangelio. Por lo tanto, tú vas a ir conectando todas las epístolas del Nuevo Testamento gracias a lo que Lucas menciona a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos. Así es que hay 4 elementos importantes que no quiero que perdamos de vista al hablar de las misiones, que es el tema principal del capítulo 13 de Hechos. Y el primero es que para que hayan misiones se necesita una iglesia misionera. Es lo primero que menciona Lucas en este capítulo. Observa lo que dice en el versículo 1. Había entonces una iglesia que estaba en Antioquía. Esta Antioquía es la misma Antioquía que comenzó a predicar a los gentiles que vimos en nuestro mensaje anterior. Y Lucas dice que en esta iglesia observa el calibre de discípulos que había. Habían profetas y habían maestros. Y ahora Lucas nos va a decir quiénes son estos profetas y maestros. Comienza con Bernabé, el que discipuló a Pablo. Luego a Simón, el que se llamaba Níger. Luego a Lucio de Cirene. Luego menciona a Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Y finalmente Lucas menciona a Saulo. De tal manera que en un versículo encontramos la crema innata de los profetas y maestros y discipuladores que tenía la iglesia de Antioquía. Es interesante porque la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia en ser fundada, pero no fue la primera iglesia en ser misionera. ¡Qué curioso! Lo repito una vez más. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia en ser fundada, pero no fue la primera iglesia en ser misionera. ¿Tú sabes cuál fue la primera iglesia en ser misionera? La iglesia de Antioquía, la que vamos a ver en el desarrollo de este capítulo. Y Lucas nos dice que en Antioquía habían buenos maestros, que son las personas que acabamos de leer. A mí me encanta leer esto en la palabra de Dios, porque ¿sabes lo que yo encuentro acá? Encuentro diversidad. Ahora en día el término diversidad está muy de moda, pero aplicado negativamente. Pero Lucas nos está diciendo que en la iglesia de Antioquía había una diversidad de dones. Había diversidad de personas con habilidades dadas por el Señor. Y todas esas personas utilizaban ese don no para jactarse ni para creerse más, sino que utilizaban esos dones para discipular a los nuevos creyentes. Y es algo maravilloso porque de eso se tratan los dones espirituales, discipular a otras personas, que la iglesia de Cristo crezca, que la iglesia de Cristo madure. Para eso Dios ha dado dones, para eso Dios ha dado las habilidades que todos tenemos desde que hemos nacido.
Cuando nosotros investigamos acerca de estos 5 personajes, a mí en lo personal encuentro fascinante el trasfondo de cada uno de ellos. Imagínate por un momento, en este grupo de personas habremos, no sé, ¿cuántas personas habremos? 300, 400, 500 personas, más todos los campus. En total habremos quizás unas 800 o 900 personas en todos los campus. Observa esto, dentro de toda la diversidad de esta iglesia, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades. No todos tenemos los mismos trasfondos, no todos tenemos la misma educación, no todos tenemos las mismas habilidades. Y lo que Dios hace es sumar todo lo que acabo de mencionar para que como un solo cuerpo nosotros hagamos que el nombre de Cristo avance y que la iglesia sea anunciado el mensaje del evangelio a través de todo lo que hacemos. ¿Cómo lo relacionamos con la iglesia de Antioquía? Por lo siguiente, escucha con atención. La primera persona que mencionó Lucas fue Bernabé. Bernabé, si lo recuerdas, era un judío que provenía de la tribu de Leví. Por lo tanto, era una persona con un alto respaldo dentro de la comunidad judía. Y también sabemos que tenía un carácter amoroso y que tenía un carácter compasivo. Cuando nadie le dio la oportunidad a Saulo después de que se convirtió, ¿quién crees que fue a traerlo a Arabia para que fuera un discipulador de Antioquía? Bernabé. La segunda persona que menciona Lucas es uno llamado Simón Níger, de sobrenombre Níger. Sabemos muy poco acerca de esta persona, pero nos llama la atención la palabra que Lucas incluyó. Lucas tuvo el cuidado de decir cuál era el sobrenombre de este hombre llamado Simón para no confundirlo con Simón Pedro. Y Lucas dice que el sobrenombre de Simón era Níger. Él está utilizando una palabra latina para Níger, lo cual en castellano significa persona de color o persona de raza negra. Por lo tanto, nosotros sabemos que Simón, el que menciona aquí, era una persona de color y que provenía de la región de África. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a una persona de trasfondo africano en el norte de África estando en la iglesia de Antioquía discipulando a otros creyentes? ¡Qué maravilloso! La tercera persona, Lucio de Cirene. Al igual que el anterior, Simón, no sabemos mucho acerca de Lucio, pero sabemos que venía de una ciudad llamada Cirene, la cual si tú lo buscas en un mapa, correspondería al norte de África, lo que actualmente conocemos como el país de Libia, que está a la par de Egipto. Por lo tanto, aquí tenemos a 2 personas que provenían del continente africano, que estaban evangelizando en la ciudad de Antioquía a otros creyentes. La cuarta persona que menciona Lucas es sorprendente. Lucas dice que había otro discipulador llamado Manaén. Y Manaén, dice Lucas, que había crecido con Herodes Antipas. Es decir, Manaén provenía de una familia de alto rango político, económico o social. Era de altas esferas, a tal grado que se crió con el rey que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Te imaginas? Tenemos discipuladores de raza negra, tenemos discipuladores de trasfondo judío, tenemos discipuladores de alta alcurnia y finalmente Lucas dice que hay un último discipulador que es Saulo. A Saulo ya lo conoces bien, porque desde el capítulo 7 le venimos pisando las huellas. Sabemos que Saulo era inconverso, era perseguidor de la iglesia, tenía un carácter prepotente, tenía un carácter determinante, procedía de la tribu de Benjamín, era de la ciudad de Tarso, venía de un centro político y cultural de Asia Menor muy importante, era fariseo de pura casta, quería ser un hombre reconocido por el judaísmo y a él lo escogió Dios para convertirse en el apóstol de los gentiles. Aquí ya podemos sacar una aplicación maravillosa para nosotros. Porque aquellas personas que tú y yo pudiésemos descartar son las personas que Dios escoge para hacer su obra. Porque no depende de nosotros. Quizás muchos caeríamos en el despotismo, no de solo mi familia, Señor. Dios dice, no, voy a escoger a quien tú menos crees, a quien tú menos piensas, a quien menos parece para hacer mi obra. ¿Y por qué lo hace el Señor? Para que al final la gloria y la honra sea solo para Él. Dale un fuerte aplauso a Él. Este aplauso es para ti, Señor.
Si tú me dices, Pastor Eric, tengo esperanzas con mi mal carácter, sí la tienes, pero cámbialo, transfórmalo, no te quedes con mal carácter. Transforma tu mal carácter. Algunas personas ocupan eso como excusa. Entonces, ¿cuál es el poder del Espíritu Santo en tu vida? Pues, ¿cuál es el poder y el impacto de la transformación del Evangelio si no cambias tu mal carácter? Si sigues teniendo esas palabras groseras para con tus hijos y esposa o esposo. Si sigues siendo cristiano de doble filo, guardando cosas por ahí. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Deja que el Espíritu Santo transforme tu ser. Y así como lo hizo con el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, de la misma manera lo hará contigo. Y quiero verte después de 1 año o 2 años. Vas a ser diferente, vas a hablar diferente, te vas a vestir diferente, vas a caminar diferente, vas a pensar diferente. ¿Gracias a quién? No a un pastor, no a una filosofía de una iglesia. Gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a la transformación del Espíritu Santo, gracias a la renovación de tu mente del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Lucas nos dice, en la iglesia de Antioquía habían buenos discipuladores y todos de diferente trasfondo, y todos de diferente color de piel, y todos con diferentes experiencias, y todos con diferente educación, pero todos cuando sumaban sus esfuerzos hacían una sola cosa: darle honra y gloria a Cristo a través de discipular a nuevos creyentes. Me llama mucho la atención. Lo segundo que menciona Lucas es que para que las misiones prosperen o cumplan el propósito, es que no solamente debe de haber una iglesia que las promueva, sino que debe de haber un equipo misionero que lo haga. Ay, gloria a Dios por esto, porque todo tiene sentido a la luz de la palabra de Dios. Dios no es incoherente en lo que hace. Dios no hace cosas absurdas ni a la deriva. Para ti parecen ser absurdas. Él sabe lo que está haciendo. Y siempre, siempre termina ganando. Observa lo que menciona Lucas. Ministrando estos. ¿Quiénes? Observa el pronombre estos, tildado, refiriéndose a los 5 que mencionó en el pasaje anterior. Estos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y observa quién habló, a quien muchas iglesias dicen que no habla. A quien muchas iglesias dicen que ya no tiene ninguna operatividad. A quien muchas religiones dicen que es la fuerza activa de Jehová, mas no es una persona. Se equivocan. El Espíritu Santo es una persona que habla, que elige, que toma decisiones. Es la tercera persona de la Trinidad. Y si tú me dices, pastor, explíquemela teológicamente, cuando llegue al cielo te la voy a explicar bien. Y espero que llegues para que te la explique. Dice Lucas, el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Observa el nivel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para el Padre. El Espíritu Santo no dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para el Hijo. No. El Espíritu Santo se está poniendo al mismo nivel del Padre y al mismo nivel del Hijo. Y dice, apártenmelos a mí para la obra que los voy a mandar. ¿No te parece muy similar a lo mismo que le dijo Dios a Ananías cuando fue a orar por Saulo? No te preocupes, Ananías, que este me es instrumento útil y yo voy a hacer con él lo que yo sé que voy a hacer con él. Por lo tanto, el Espíritu Santo aquí está delegando a un equipo. Y me llama mucho la atención cuando dice la palabra ministrar. Porque cuando Lucas utiliza ese término, utiliza un término en el griego que es liturgeo, de donde nosotros tenemos la palabra liturgia. Entonces observa, por favor, observa con atención esto. Lo que Lucas está diciendo en el pasaje es que esta iglesia se encontraba adorando al Señor cuando el Espíritu Santo habló. Es que eso es impresionante. Porque la presencia de Dios habita en las iglesias que le adoran de todo corazón. La presencia de Dios está en las iglesias que genuinamente le adoran. ¿Y cuánto se ha desviado la genuina adoración de los shows? Y una de las cosas que constantemente conversamos con el pastor Tony y con los demás pastores de tu iglesia es que cuando tenemos los tiempos de ministración y los tiempos de adoración tienen que ser genuinos.
Porque no estoy para decirlo ni tú para saberlo, pero hay muchas iglesias que fingen esos momentos. Con caras, con gestos, con ademanes, con palabras, con señas y tantas cosas que para qué mencionarlas. Lucas dice, esta iglesia estaba adorando, ministrando al Señor y de tal manera que estaba el ambiente adecuado para que el Espíritu Santo hablara. Yo quiero recordarte que cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, venimos a adorarlo a Él. Venimos a adorarlo a Él. Y te quiero decir algo porque estoy tan cerquita que no quiero pasarlo por alto. Llega puntual, hombre. Llega puntual. A tus citas médicas no llegas tarde. Cuando vas a ver a tu novia, novio, no llegas puntual. A tu trabajo llegas puntual. Llega puntual a la casa de Dios. ¿Por qué tengo que llegar puntual? Porque no quiero perderme la adoración a ti, Señor. Porque no es cuestión de, ay, no, voy a llegar al tiempo de la palabra porque ese pastor me hace reír. Si es que no soy payaso, tú. Así ha dicho gente. Esta no es una terapia psicológica en donde, ay, me reí tanto que se me olvidaron mis penas. ¿Tú crees que para eso me puso el Señor? No, hombre, vete a comprar uno de esos shows, te va a salir como a $25 y me cuentas cómo te fue. El servicio comprende la adoración a Dios en la primera parte del servicio y luego la instrucción de la palabra. Y la sumatoria de ambas cosas es lo que vuelve productivo el servicio a Dios. Es cuando tu alma dice, Señor, qué lindo canto me quebranté. Es cuando Dios a través de un canto te habla. Es cuando Dios a través de una frase te ministra. Es cuando Dios a través de un corito, de un canto viejito o nuevo, te reconforta y te dice, yo estoy en control de todo, no te preocupes. Por eso yo te pido, por favor, haz todo lo posible de siempre estar puntual en los servicios para que no te pierdas lo que esta iglesia hacía, adorar al Señor. Es decir, esta iglesia se mantenía en una adoración continua y por lo tanto, escúchame, estaba toda la iglesia sensible a la voz de Dios. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿realmente Dios habla? Claro que habla. ¿El Espíritu Santo habla? Claro que habla. Lo que pasa es que tú y yo estamos ocupados en muchas cosas y no lo escuchamos. Ese impulso que Dios pone en tu corazón puede ser del Espíritu Santo. Eso de no hables, ve a este lugar, háblale a esa persona. Tú no sabes si es el Espíritu Santo quien te está moviendo. Sucedió hace unos días atrás en donde una familia de nuestra iglesia estaba celebrando el cumpleaños de su hija en la playa. Llegaron, habían unos reporteros que querían una nota periodística, nadie se ofrecía. Llegó la reportera donde ellos y después de platicar como pareja dijeron vamos a hacer la entrevista. Comenzaron a hacer la entrevista, fue antes de Resurrección y anunciaron que la Semana Santa era con el propósito de celebrar la resurrección de Cristo en ese espacio de la nota de la entrevista. Cuando terminó la entrevista aprovecharon bien el comercial y la hermana le dijo, si tienes una petición de oración a la reportera, dime porque yo voy a orar por ti. La reportera se va a guardar su equipo y de regreso viene de camino y le dice, ¿sabes qué? Sí necesito oración. Por favor, ayúdame a orar por esto y por esto. Y la reportera abrió su corazón brevemente ahí, en la playa, en la arena, en un cumpleaños de una hija. ¿Te das cuenta? Esta otra persona tomó los datos de la reportera y le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú quieras tomarte un café, yo te invito, tomémonos un café, me gustaría escucharte y presentarte al Señor. A eso me refiero. Pero si tú estás más preocupado por los tacos y por la de esto, y porque tú y yo vamos a estar ofuscados en otras cosas. Y tal vez el Señor te ha llevado a ese momento para que le hables a alguien. Que puede ser en la playa, que puede ser en el supermercado, que puede ser en la gasolinera, que puede ser en tu hora de lonche, que puede ser en los lugares y en momentos donde menos lo esperas. Pero te digo algo, si tú andas conectado con el Espíritu Santo, como lo estaban estos creyentes, el Espíritu Santo te va a decir, háblale a ella, acércate a él, hazlo. Y tú vas a sentir ese impulso, no vas a escuchar una voz. Si Dios quiere, te va a hablar.
Pero lo que vas a escuchar o vas a sentir, mejor dicho, es ese impulso para hacer algo. Y ahí está el Señor obrando. Estos creyentes estaban conectados con el Espíritu de tal manera de que el Espíritu les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que voy a hacer. Y había otra tercera persona en el versículo 5 llamado Juan Marcos, quien resulta ser el sobrino de Bernabé, que para este entonces era un jovencito que no pasaba de los 20 años de edad. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque si alguna vez tú te preguntas: Pastor Eric, ¿de quién fue la persona que escribió el segundo evangelio, el evangelio de Marcos? Ahí tienes la respuesta. El evangelio de Marcos fue escrito por el sobrino de Bernabé, quien acompañó a Bernabé y a Pablo en la primera etapa del viaje misionero que estamos estudiando. Interesante, te das cuenta cómo vamos conectando todo el Nuevo Testamento. Las misiones no deben ser una parte de la vida de la iglesia, sino que tiene que ser el total de la iglesia. La vida entera de una iglesia tiene que girar para las misiones. ¿Para qué están las iglesias? ¿Para hacer espectáculos? ¿Para hacer conciertos? ¿Para hacer show? No, Señor. Una iglesia no es una agencia de publicidad. Una iglesia no es para promocionar conciertos ni eventos. Una iglesia, de acuerdo a la Biblia, es para predicar y anunciar el evangelio de Jesucristo. Para eso están las iglesias. Es que si lo hacemos así, como en alguna ocasión ha sucedido con tu servidor, recuerdo alguien me dijo: pastor, bájele unas 2 rayitas porque entonces la iglesia no se va a llenar. Y mi respuesta fue: es que Dios no me mandó a que la iglesia se llene. A mí el Señor me mandó a predicar su palabra. Anunciarlo de la forma más correcta, de la forma más ética, de la forma más prudente, pero sin negociar el mensaje del evangelio, sin acomodarlo. Porque lo que es blanco y lo que es negro. Y cuando se habla del mensaje del evangelio, tiene que ser lo más claro para que la gente lo entienda. Si tú me dices: Pastor Eric, y realmente nuestra iglesia Shadow Mountain en español es una iglesia misionera, todos los domingos tú escuchas que oramos por los misioneros, pero tal vez tú te acabas de incorporar a nuestra iglesia e ignoras los alcances que nuestra iglesia tiene, y es por eso que quiero que prestes atención a lo siguiente. Escúchame con atención. Tu iglesia Shadow Mountain en español, junto con la iglesia en inglés, junto con la iglesia árabe y todos los demás ministerios que formamos parte de esta organización, nosotros sostenemos a 13 agencias misioneras alrededor del mundo. Escúchame, sostenemos a 196 misioneros alrededor del mundo, compuestos por 88 parejas y por 20 solteros. Estos misioneros están distribuidos en 36 países y proceden de 27 nacionalidades. Y esta parte hizo que se me pusiera la piel de gallina cuando estaba preparándola. Nosotros, esta iglesia hispana, en donde tenemos empresarios y hombres de negocios, pero también tenemos personas de otras profesiones. Tenemos personas que se dedican a cortar esto, a hacer mecánica aquí y allá. Tenemos a personas que Dios los ha bendecido y tenemos a personas que están haciendo su luchita. Pero todos aportamos a través de nuestros diezmos y ofrendas a la obra misionera. ¿Y tú sabes qué alcances tenemos? Tenemos misioneros en 50 idiomas distintos. Tenemos misioneros que están esparcidos por toda Europa, por el Medio Oriente, por Asia, por Latinoamérica, por Norteamérica y también por África. 20 centavos de cada dólar que tú y yo damos va para la obra misionera alrededor del mundo. ¿Qué significa eso? De cada dólar, tu iglesia aparta 20 centavos para que vaya a bendecir la obra misionera alrededor del mundo. Y quiero que sepas que en nuestro último balance financiero, lo que la iglesia hispana aportó para la obra misionera eran casi $180,000 en un año, para honra y gloria del Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Me gozo. Porque si tú preguntaras cuántas iglesias le dan a las misiones, a ver qué te responderían los pastores. Escúchame, si tú sabes un poco de números, o por lo menos sabes sumar 2 más 2, que una iglesia hispana aporte el 20% de todos sus ingresos para las misiones, a mí me habla mucho. Porque ese dinero no se queda aquí en Estados Unidos. Porque ese dinero no sirve para comprarle trajes a tu pastor, te lo aclaro. Porque los vehículos que Dios me ha dado no salen de ese dinero, te lo aclaro.
Porque lo que Dios ha hecho con todos los demás pastores de esta iglesia no se toca de ese 20%, sino que va para la obra misionera alrededor del mundo. Por lo tanto, cuando tú llenes tu cheque, como tu servidor, con mi familia lo hacemos cada domingo, dile al Señor: Señor, yo no puedo ir a África, tal vez nunca voy a conocer África, pero aquí están mis diezmos y ofrendas, Señor, con lo cual va a predicarse el evangelio en África. Señor, ¿cómo quiero ir a Venecia? Tal vez nunca vaya a Venecia porque me voy a ahogar en los canales. Pero Señor, voy a aportar para que un misionero vaya a predicar a Venecia. Y tantos otros lugares que yo te pudiera mencionar. Tu iglesia es una iglesia misionera. Y a mí me encanta porque Lucas dice que para que las misiones funcionen tiene que haber una iglesia misionera, tiene que haber un equipo misionero y tiene que haber una estrategia misionera. Pastor Eric, ¿es Dios un Dios de estrategias? Claro que es un Dios de estrategias. ¿Tú crees que el Dios al cual servimos hace las cosas improvisadas? No, hombre. ¿Tú crees que al Dios al cual servimos saca las cosas de la noche a la mañana? Jamás. El Dios al cual servimos creó todo con un propósito perfecto. Y todo lo que hace es perfecto, no se equivoca. Desde el momento que lo planifica hasta el momento que lo ejecuta, todo es perfecto porque esa es su naturaleza. Perfección, cabalidad, exactitud, así es nuestro Dios. Versículo 4. Entonces los que el Espíritu Santo los destinó para que le sirvieran, fueron enviados. Observa la voz activa. ¿Quién está en acción? ¿Quién está ejecutando la acción en el versículo 4? El Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo. No fue la iglesia, no fueron los ancianos, no fue el comité de diáconos quien los mandó, fue el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y entonces navegaron a Chipre. Ay, pastor, ya comenzó Lucas con esos lugares que no los ubico. A mí hábleme de Tecate, Tijuana y Rosarito. Y del Valle de Guadalupe, porque eso sí lo conozco. Me encanta Lucas, porque si a ti te gusta la historia, tú sabrás que para que haya un buen historiador, te tiene que dar nombre de lugares, fecha de lugares, nombres personales de lugares, que si tú estudiaste periodismo, te recordarás que los principios de una nota periodística es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y con esas 5 cosas tú ya tienes una nota periodística. Lucas, sin ser periodista, pero lleno del Espíritu Santo, nos da toda esa información. Así es que para que no ubiques a Seleucia, ahí abajito de Rosarito, observa el mapa que está en pantalla. Lucas dice que fueron a Seleucia y luego a Chipre. ¿Dónde está? Ahí lo puedes ver. Chipre, hasta el día de ahora existe la isla de Chipre, que es la que está justo frente al territorio de Israel y al frente del territorio del Líbano. Y Lucas dice que ellos salieron de la iglesia de Antioquía, ahí tú la puedes ver en el mapa. Salieron navegando hacia la isla de Chipre y, como vamos a ver más adelante, llegaron a lo que actualmente es el país de Turquía. Ahí tienes el recorrido exacto de qué fue lo que siguió el apóstol Bernabé o el apóstol Pablo junto con Bernabé. Y me encanta que Lucas nos dé esos detalles. Y me llama la atención porque la estrategia es importante. En el versículo 5, observa la estrategia que seguía Bernabé y Saulo. Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en primer lugar en la sinagoga de los judíos. Ahí tienes la estrategia. El Espíritu Santo movió a Bernabé y a Pablo para que en primer lugar llegaran a predicar a las sinagogas que estaban esparcidas por todo el Imperio Romano. Es interesante porque el Imperio Romano decía que nunca iban a caer. Ellos creían, habían dominado el mundo entero. Algunas personas siempre hablan mal del Imperio Romano y el Imperio Romano aquí y esto allá. Pero quiero recordarte un poco de historia. Nosotros, nuestra cultura es gracias al Imperio Romano. Nuestro sistema judicial es gracias al sistema judicial romano, a lo que ellos le llamaban la lex romana. Los sistemas tributarios, ¿de dónde dependen? Del orden romano. ¿Por qué Europa tiene carreteras? Por los romanos. ¿Por qué Europa tiene civilización? Por los romanos. Es decir, de alguna manera, bien o mal, Dios permitió que se expandiera el Imperio Romano porque a través de esa expansión luego vendría la propagación del Evangelio. Y es interesante porque los romanos creían que iban a durar miles de años y que iban a conquistar el mundo.
Los romanos terminaron ahí por el 370, 390 de nuestra era. Y mira, si el imperio romano existe, ya no existe. Aunque en el tiempo final se va a volver a reconstruir. Pero ¿dónde está el evangelio de Jesucristo? En todos los países, en todos los continentes, en todos los pueblos, en todas las naciones está el evangelio de Jesucristo. Ahí tú puedes ver que nada puede detener la obra de Dios a través de su iglesia. Me llama mucho la atención porque este patrón de dar la estrategia, Dios lo ha tenido desde el Antiguo Testamento. Así es que si tú eres una persona que acaba de tener su maestría en administración estratégica o en planeación estratégica y crees que la Biblia no es un libro de estrategias, te equivocas, léela, te vas a dar cuenta que sí. Y me remito a la evidencia, observa conmigo, cuando Josué no sabía cómo conquistar Jericó, ¿quién le dio la estrategia? El Señor. Capítulo 6 de Josué. Y nosotros hablamos de que la conquistó rápido. Por cierto, dato interesante, ¿tú sabes cuánto tiempo tomó conquistar Jericó? 10 años. Así es que no te desesperes en los primeros días, porque las buenas ganancias y las buenas victorias pueden tardar, pero al final se van a concretar, te lo puedo garantizar. Número 2, la estrategia que Dios le dio a Débora y a Barak para derrotar a los cananeos cuando no sabían qué hacer, porque había un capitán llamado Sísara que tenía 700 caballos herrados y eran lo más poderoso de aquel entonces, como decir 700 tanques de última tecnología, cuando el pueblo de Israel apenas eran obreros que se dedicaban a los cultivos. Dios le dijo a Débora y a Barak, no se preocupen. Yo les voy a dar la estrategia para derrotar a Sísara. Llévenlo al torrente de Sisón, que todo el tiempo está seco. Pero yo voy a hacer que agua descienda del cielo. Y voy a hacer que haya un torrente gigantesco. De tal manera que cuando Sísara atraviese el torrente con sus 700 caballos bien armados, se queden atascados en el fango. Porque yo Jehová lo voy a hacer. Y en ese momento ustedes van a ir sobre ellos. Así se cumplió. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Siento la presencia de Dios en este momento. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces dependemos mucho de nuestra capacidad. A veces tú y yo dependemos de nuestra experiencia, de nuestros recursos, de nuestros contactos, de nuestra intuición. Y Dios quiere que dependamos absolutamente de Él. Porque donde menos tú lo esperas y de la manera que tú menos lo imaginas, es como Dios se va a glorificar. ¿Y por qué Dios ocupa los métodos y las formas más absurdas, Pastor Eric? Porque al final Él desea que tú te quedes con la boca abierta y tú digas, solo Dios pudo haber hecho esto. Es que yo no sabía de dónde, es que no tenía recursos, es que yo no sabía cómo iba a ser. Y de repente Dios abrió las puertas y de repente se dio la aprobación y de repente el juez dijo aprobado y de repente el caso se abrió y de repente el documento surgió y de repente se aprobó la solicitud. Nadie más que Dios lo pudo haber hecho. Entonces Dios dice, ahí me estás dando la gloria a mí. Pero mientras sean tus recursos, mientras sean tus contactos, mientras sean tus amigos, mientras sean tus opciones, no dejas a Dios obrar. Y te digo algo, Dios no te va a dejar. Dios va a estar contigo ahí, te lo puedo garantizar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias. Dios le dio la estrategia. Y te digo algo. Quisiera terminar este mensaje, pero no creo que lo vayamos a hacer, porque no quiero correr y porque quiero que tengamos un breve tiempo de ministración, mi querida Nora, al final. Pero te digo algo, cuando vino toda esa bendición de parte del Señor, ¿quién crees que fue el primero en saltar para detener o obstruir la obra de Dios? Satanás. Es que para este punto del estudio de Hechos, tú ya te diste cuenta que hay un patrón que viene acompañando el avance de la iglesia. Satanás no quiere que la iglesia avance. Satanás no quiere que los creyentes maduren.
Desde el momento que tú digas, voy a comenzar a leer mi Biblia. Desde el momento que tú digas, voy a comenzar a ir a los estudios de hombres y de mujeres. Desde ese momento algo va a surgir. Y cuando ya venías para el estudio, el niño se cayó. Y ay, pastor, nunca se me había caído y se cayó. Ya no voy. Esta es una señal que no debo de salir, no debo de salir. Y cuando ya decidiste tener devocionales familiares, el encontronazo con tu esposa. ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Por qué no pagaste la tarjeta a tiempo? ¿Quién le dio el golpe al carro? Y la respuesta, no sé, yo no fui. Y cuando menos lo esperas, van a comenzar a haber roces, problemas y situaciones. Yo recuerdo una tía mía muy querida que me fajó en el evangelio, la tía Toña. Esa mujer, si yo estoy en el evangelio, aparte de las oraciones de mi madre, es porque esa mujer me ponía a orar a las 3 de la madrugada. Y yo cuando estaba recién convertido creía que se podía orar en la cama, fíjate. Y me bajaba y me decía de rodillas, si usted está enfermo se vale, pero ahorita usted está bien para doblar sus rodillas, arrodíllese. La recuerdo tan linda porque me decía, mire estas rodillas, y se subía la falda. Y veía los callos en sus rodillas, callos de doblar las rodillas. Su esposo la abandonó con 7 hijos pequeños. Y esa mujer nunca se soltó de la mano de Dios. Pero es lo que te quiero contar de ella. Ella siempre, cuando había situaciones, me decía algo que no es bíblico obviamente, pero es muy sabio. Me decía, véale la cola al diablo. Yo decía, ¿dónde la trae? Es un dicho, obviamente la Biblia no hace una descripción gráfica de Satanás, mucho menos de una cola, pero lo que se da a entender es que uno tiene que ver dónde está la maquinación de Satanás. Uno tiene que ver dónde viene el ataque del enemigo. No es tu esposa el problema, no es tu esposo el problema. Es que muchas veces nos dejamos influenciar por el enemigo como sucedió con Pedro. Pero me encanta porque Jesús cuando reprendió al enemigo, echó afuera a Satanás que estaba usando la boca de Pedro. Pero no lo mandó a él a degollar. Y muchas veces nosotros personificamos el ataque en nuestra esposa. Personificamos el ataque en nuestro jefe. Personificamos el ataque en nuestros hijos. Cuando no son ellos, es el enemigo. Pero en la medida que tú y yo estemos conectados con el Espíritu Santo, vamos a poder decir, en mi casa no te metes, enemigo. En mi familia no te metes, Satanás. Mis hijos le pertenecen al Señor. Mi matrimonio le pertenece al Señor. Mi casita, por muy humilde que sea, le pertenece a Cristo. Y aquí no hay lugar para el enemigo. Aquí no hay lugar para Satanás. Aquí no hay lugar para nada que honre o no honre al Señor. Preséntate de esa manera. Ten el coraje de decir, Señor, aquí reinas tú. Y ora por tu hogar, ora por tu apartamento, ora por tu casa. Impon las manos a tus hijos de madrugada. Hazlo, hagámoslo. Oremos por sus ojos, oremos por sus oídos, oremos por su corazón, oremos por sus amistades, oremos por la terrible influencia que está entrando en las escuelas a través de los currículos, a través de las leyes que se están aprobando, a través de todo lo que se está escuchando y viendo. Porque lo que sucede en el versículo 6 es que surge un hombre llamado Bar Jesús, que como quisiera que tuviéramos el tiempo para desarrollarlo, pero no lo haremos. Y es interesante, ¿tú sabes por qué? Porque el nombre de Bar Jesús en hebreo significa el hijo de Jesús. Es un nombre compuesto, Bar. La palabra Bar en hebreo significa hijo de. Por lo tanto, Bar Jesús se presentaba ante el pueblo como un emisario de Jesús. Pero cuando Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, Pablo le dijo, tú no eres un hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo, Bar Jesús. Uy, la cosa se va a poner buena. Se va a poner buena, así es que no faltes el próximo domingo a la casa de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.